Ah, sí, lo escucho muy bajo. Auxi no se escucha. Bien, ahora sí logran escucharme. Se oye muy bajito, Auxi. Bien, ahora sí se debe escuchar, ¿no es cierto? Sí, Ya. Sí. Les decía que vamos a empezar con este ejercicio que cuando ustedes vean arco de circunferencia, alguna parte de una circunferencia, un cuarto o bueno, una mitad de circunferencia, piensen directamente en usar coordenadas polares. Las coordenadas polares para recordar diferencial de área es radio, diferencial de tita, ¿no? La variable x es r coseno de tita y la variable y viene siendo r seno de tita, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar, cuando ustedes siempre vean algo de círculos o de circunferencia, vamos a usar lo que vienen siendo las coordenadas polares, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros tengamos coordenadas polares, vale recalcar que el ángulo lo vamos a tomar en radianes, ¿ok? Entonces empezamos. También les recalcaba que al principio, ¿no es cierto? Acá tenemos lo que vienen siendo 3/4 de una circunferencia, pero que está un poco inclinada la figura. Pero cuando tengamos figuras inclinadas, tenemos una serie de fórmulas, tanto para, bueno, en especial para momentos de inercias centroidales, que simplemente se basa en el criterio de usar el teorema de Steiner y la forma geométrica de una figura. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora esto lo vamos a resolver con, como sabemos o como lo conocemos, como habíamos hecho en la anterior clase. Entonces, el área de esta circunferencia va a ser igual al diferencial de área integrando, ¿no? Entonces, vamos a tener la doble integral del diferencial de área que viene siendo radio, diferencial de tita. Ahora nos tocaría encontrar lo que vienen siendo los límites, ¿no? El límite de radio va a ir obviamente desde el punto 0 hasta 10. ¿Esto por qué? Porque si se dan cuenta, nuestro sistema de referencia inicial X y Y está partiendo desde el centro de la circunferencia. Por lo tanto, nuestros límites de radio va a ir desde el punto 0 hasta 10. Obviamente, si mi sistema de referencia va a estar por acá, ya las cosas cambiarían, ¿no es cierto? No va a ser los mismos límites. Pero en nuestro caso es de 0 hasta 10. El ángulo tita. El ángulo tita generalmente nos conviene, o bueno, el ángulo tita se refiere a lo que viene englobando desde dónde vamos a ir hasta dónde vamos a llegar. Entonces, generalmente el ángulo tita lo medimos en sentido antihorario, ¿no? Entonces, podríamos decir que vamos a partir desde un ángulo 0 hasta un ángulo de, bueno, hasta acá sería 180, ¿no? Bueno, a ver acá. Esto está mal, ¿no? No sería 15. Claro, ya. Entonces, vamos a encontrar el ángulo que viene haciendo desde 0 hasta acá. Lo tenemos que convertir en radianes, ¿sí? El ángulo tita tiene que estar en radianes. Entonces, ¿cuánto sería nuestro ángulo, compañeros? O bueno, nuestro límite superior del ángulo tita. ¿Alguien? Bien, si se dan cuenta, acá tenemos un 90 grados, ¿no? Acá el ángulo de 15 grados estaría casi como un dato por demás. Simplemente sabemos que acá es 90 grados.
Un círculo completo tiene 2pi o 360 grados, ¿no? Si a esos 360 grados restamos 90, nos quedaría 270, ¿no? Entonces, nuestros límites irían desde 0 grados hasta 270 grados. Pero como les había mencionado, nosotros vamos a manejar en radianes. Por lo tanto, 270 grados en radianes, ¿cuánto es? 3 medios por pi. Ya, 3pi medios. Entonces, acá tendríamos que nuestro siguiente límite es 3pi medios. Bien, ahora lo que procede es integrar, ¿no? Ya esto ya es más fácil. Simplemente tenemos que aplicar los conocimientos de cálculo, ¿no? 3pi medios. La integral desde adentro hacia afuera. R cuadrado sobre 2. Y aquí tienen que reemplazar de 0 hasta 10 por el diferencial de tita, ¿no? Y aquí tendría 10 al cuadrado sobre 2 por tita, que es 3pi medios. Entonces, ¿cuánto les da acá el área? Para poder encontrar el eje centroidal o las coordenadas del centroide con respecto al eje que nos dieron acá, tenemos que aplicar momento estático, ¿no? Sobre el área. Y el momento estático nos dice que es la integral de la distancia x por el diferencial de área. Y el diferencial de área es r, diferencial de r, diferencial de tita sobre el área. Pero como vamos a usar coordenadas polares, en vez de x tenemos que reemplazar la coordenada, ¿no? R coseno de tita. Por el otro r, términos semejantes, sería al cuadrado r diferencial de tita. De nuevo tenemos que proseguir a integrar de 0 hasta 10, de 0 hasta 3pi medios. Y todo esto lo vamos a dividir entre el área, ¿no? Entonces acá primero tendríamos que ir de adentro hacia afuera. Se mantienen los límites de la integral. Y acá tendríamos r cuadrado, sería r al cubo sobre 3, desde 0 hasta 10, por el coseno de tita, diferencial de tita. La integral de coseno es... Seno. ¿Cómo es, chicos? La integral de coseno es... Seno. Seno, ¿no? Muy bien. Entonces, directamente acá pondremos 10 al cubo sobre 3 por el seno de tita, ¿no? O bueno, acá tendríamos que multiplicar seno de 3 pi medios menos el seno de 0 sobre el área. ¿Alguien me lo ha calculado cuánto les dio el valor del área? Bien, entonces continuaremos, ¿no? Luego, 235.619. Auxi sale 75 pi. ya. 75 Ah, sí, con pi, 75 pi. en decimales. En decimales sale 235.619. Ok, metros cuadrados. El y centroidal, o bueno, acá tendrían que calculármelo. El valor del y centroidal, no, perdón, del x centroidal, ¿no? Que acá ya lo tienen, simplemente tienen que reemplazar los límites. El y centroidal, de la misma forma, usamos el momento estático con respecto al eje perpendicular y ya habíamos visto que es la distancia perpendicular al eje, ¿no? Si es el momento estático con respecto al eje X, la distancia será Y. R diferencial de R de tita, que todo eso viene siendo el diferencial de área, ¿no es cierto?
Entonces acá, en vez de tener una distancia cartesiana de y, vamos a usar lo que viene siendo las coordenadas polares. Y acá sería r cuadrado seno de tita del diferencial de r, diferencial de tita sobre el área, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Esto sería 10 al cubo sobre 3. La integral de seno sería menos el coseno, ¿no? La derivada de coseno menos seno, sí. Entonces acá sería menos el coseno de 3/2 y menos por menos más coseno de 0. Todo esto lo dividimos entre el área y tendríamos el valor del y centroidal. Bien. Entonces, ya tendríamos las coordenadas centroidales. ¿Alguien lo ha calculado? El X y el Y centroidal. Auxiliar X me sale 0.116. No sé si está bien. Ya, 0.116 metros. Y el Y centroidal. Bien, vayanlo calculando. Luego ya tendríamos las inercias en X y en Y que lo vamos a calcular integrando. Pero ojo, estas inercias que las vamos a calcular de forma integral, ¿no? Va a ser con respecto a este eje X y a este eje Y. Y vale aclarar que esos ejes no son los ejes centroidales, ¿no? El eje centroidal se va a situar en la posición de ambas coordenadas, el X y el Y centroidal, que lo estamos calculando recién. Entonces, la inercia en X centroidal, no olviden que es la distancia perpendicular al cuadrado por el diferencial de área, ¿no? Y el diferencial de área es R diferencial de R diferencial de tita. Pero como estamos usando coordenadas polares, ¿sí? La distancia y en este caso viene siendo R seno de tita al cuadrado por R por el diferencial de R por el diferencial de tita. Entonces acá calcúlenmelo por favor cuánto les da la inercia en X, la inercia en Y de la misma forma. Tenemos que integrar la distancia perpendicular al cuadrado por el diferencial de área, ¿no? Y el diferencial de área por coordenadas polares ya sabemos que es R diferencial de R diferencial de tita, ¿no? Entonces acá tendría R coseno de tita al cuadrado por R por el diferencial de R diferencial de tita. Lo mismo para el producto de inercia. El producto de inercia va a ser las distancias X y Y por el diferencial de área, ¿no? Diferencial de tita. Acá tendría de 0 hasta 3π². Acá vendría de 0 hasta 10. Y acá vendría el cuadrado coseno de tita por el seno de tita, que ya esto es una integral de su derivada, ¿no? No han debido ver esos casos en cálculo. Diferencial de R, diferencial de tita. Tenemos los límites del radio, que es de 0 hasta 10. Tenemos también los límites del ángulo tita, que viene siendo de 0 hasta 3π². Este límite se ha definido de forma que el ángulo sea antihorario, ¿no? Bien. Ahora, calcúlenmelo, por favor. Si es que en alguno no se recuerda, ¿no? ¿Cuál es la integral de seno de un ángulo elevado al cuadrado? Es, a ver, acá pondremos la integral de seno cuadrado de tita. A ver. Si no me equivoco es... a ver, me acordaré.
Hay un formulario también, no sé si han visto de casos de integrales, ¿no? También ahí lo podrían encontrar. Esto es seno de 2 veces el ángulo tita menos 2 veces el ángulo tita sobre 4 y obviamente más la constante. La integral de coseno cuadrado de tita es coseno, coseno de tita, ¿no? Sí, este es coseno de tita por el seno de tita más tita sobre 2. Sobre 2. A ver, si esto multiplico entre 2, 2, 1 medio, está bien, esto viene más. Negativo, sí, sí es esto, ¿ya? Entonces acá ya tendríamos estas fórmulas, ¿no? La integral, acá pondré la integral de seno de tita y la integral de coseno cuadrado de tita. ¿Alguien tiene el y centroidal y las inercias calculadas? Bien, chicos. Creo que nadie le está calculando. Vamos a continuar. No podemos perder nuestro tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto igual creo que ya lo han avanzado con el Inge. Ya tenemos los centroides, ya tenemos las inercias, pero el ejercicio nos pide calcular los momentos de inercia centroidales, ¿no es cierto? Entonces, estas inercias que tenemos acá y que ustedes seguramente lo van a calcular, no son centroidales, simplemente son inercias con respecto al eje que estamos tomando para la integración. Para poder llevar estas inercias al eje centroidal, usamos el teorema de Steiner, ¿no? Y que ya lo habíamos visto en la anterior clase, que nos dice la inercia en cualquier eje es igual a la inercia en el eje centroidal, ¿no? Más el área por la distancia entre ejes paralelos al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el teorema de Steiner. Para esto, entonces, nosotros ya conocemos la inercia en X o la inercia en cualquier eje, ¿no? Lo que nos tenemos de incógnita es las inercias centroidales. Ya conocemos el área y también ya conocemos las distancias entre ejes, es decir, el eje centroidal y el y centroidal, para ambos casos. Por lo tanto, usando el teorema de Steiner, decimos que la inercia X centroidal o en el centro de gravedad va a ser igual a la inercia en X, que ustedes seguramente ya lo están calculando, por el área, ¿no? En este caso el área es 75 pi. 75 pi por la distancia y que no me dictaron al cuadrado. Seguramente acá les va a salir un valor, ¿no? Grande, porque generalmente las inercias son las resistencias que tienen un valor grande, ¿no? Entonces la inercia en Y con respecto al eje centroidal va a ser igual a la inercia en Y, que ya lo están calculando, menos el área, 75 pi, en este caso por la distancia X al cuadrado, 0.116, ¿no? 0.116 al cuadrado. De la misma forma acá les saldrá un valor y para el producto de inercia en el eje centroidal hacemos lo mismo. Usando el teorema de Steiner estamos llevando una inercia de cualquier eje al centroide, ¿no? Entonces acá menos 75 pi por el y centroidal y por el x centroidal. Y acá también vamos a encontrar un valor. Las inercias siempre tienen longitudes a la cuarta. No, unidad de longitud a la cuarta. Puede ser centímetro a la cuarta, kilómetro a la cuarta, milímetro a la cuarta o metros a la cuarta.
¿no? Entonces acá ya tendríamos nuestra solución. Si el enunciado nos pedía encontrar centroides, acá ya tenemos el X centroidal. Tenemos también el Y centroidal, que no me lo dictaron. Y también las inercias centroidales, que lo vamos a encontrar acá, ¿no? Y listo. Una forma de comprobar que algún cálculo no se nos haya ido es que no olvidemos que la inercia en X y la inercia en Y siempre son positivas. En cambio, el producto de inercia puede tener un valor negativo. Pero en cambio, si acá les saliera un valor negativo es porque algún cálculo o algún límite que han tomado está de forma errónea. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese ejercicio? Bien, entonces imagino que ha quedado claro, ¿no es cierto? Vamos a tener... Oxy, Sí, dime. el centroide, ¿a partir de qué ejes de referencia nos quedaría el resultado? Ya, a ver, ¿alguien tiene el Y centroidal? El valor del Y centroidal, ¿alguien lo tiene? Solo quiero saber si es positivo o negativo. Debe ser negativo. Sí, Sí, dime. el Y centroidal sale 0,0047. Ya. Bien. Entonces, acá por si acaso las integrales lo hemos hecho con respecto a este eje Y y X que está mostrado con rojo, ¿sí? Entonces, al momento de calcular nuestro centroide, vamos a encontrar un nuevo eje cuyas coordenadas 0, 0 van a partir de estas nuevas coordenadas y en base a eso recién estamos encontrando los centroidales, ¿ya? Entonces, si acá el X centroidal era 0.1, el punto estaría más o menos por acá. Lo voy a ir con verde y vamos a ampliar un poco la gráfica. Sí, estaría más o menos por acá, ¿no? En X nos está diciendo que va a tener un valor de X centroidal, acá nomás lo voy a poner, de 0.11. Y en Y nos está diciendo que tiene un valor de 0.00 y algo, ¿no? Que está aproximado casi a 0. Entonces tal vez estaría subiendo un poquito el puntito de referencia con un Y centroidal. Entonces, este nuevo punto viene a ser nuestro punto del centro de gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de este punto vamos a tener un nuevo eje que lo vamos a llamar Y centroidal. Y acá tendríamos un nuevo eje que es el X centroidal. Entonces, las inercias calculadas lo estamos llevando a este eje. Son ejes paralelos en este caso, ¿sí? Son ejes paralelos. Si el eje estaba acá, la inercia con respecto a ese eje estaba acá, vamos a llevarlo a otro eje paralelo, pero que en este caso ya va a ser los centroidales, ¿ok? Entonces, las coordenadas que lo hemos calculado es a partir de este sistema de referencia. ¿Está claro, compañero? Sí, Oxy. Ok. No sé si hubiera alguna otra pregunta más. Oxy, ¿hay que calcular el Y centroidal y el X centroidal en radianes o en grados? Claro, claro. Tiene que estar en radianes, pero les acabo de indicar acá antes de iniciar el ejercicio. O me lo han calculado en grados hexagesimales. Sale otros valores en radianes. Con En razón. radianes para el X sale menos 1,41 y en Y sale 1,41 igualados. Ya, entonces está mal. Les recalqué al inicio del ejercicio, ¿no es cierto?, que vamos a calcular en radianes. Para que no se confundan, si mi calculadora tiene que estar en sexagesimal o radianes, es sencillo. Si yo estoy poniendo algún límite que esté en grados, o sea, que diga 20 grados, 35 grados,
la calculadora tiene que estar en sexagesimal. Pero si mi límite está con pi o 9 pi sobre 17, 5 sextos de pi, la calculadora tiene que estar en radianes, ¿sí? No es muy complicado ese tema, así que no se confundan. Aquí era el X centroidal 1. Menos 1.41. 41 y el Y centroidal 1.41. ya 1.41 metros. En este caso nuestro centroide estaría menos 1. Acá. 41.5 sería si trabajamos con 3 decimales. Ya, ya. Ambos, ¿no? Sí, Ya. Entonces acá tendríamos menos 1 y por acá 10. Entonces aquí se estaría ubicando nuestro eje de referencia, Y centroidal y el X centroidal. Lo que estaba en verde estaba. Y lo mismo, ¿no? La misma explicación que con respecto a este nuevo eje centroidal, vamos a ubicar las inercias centroidales. Ahora, se deben estar preguntando, pero el eje centroidal está fuera de la figura. ¿Es posible? Sí, es posible. Porque quiere decir que a partir de este punto vamos a tener la mayor efectividad en que la figura sea más, bueno, en ese punto se está concentrando toda la figura, ¿no? Geométricamente en ese punto es en el que se concentra mejor. Entonces, ustedes imaginen que tienen una mesa de un, bueno, ¿no? De esta forma de un círculo. Y si ustedes lo quisieran mover sin cansarse mucho, si agarran acá, por acá, se van a cansar demasiado, quizás sería algo complicado mover. Y va a estar por acá lo mismo, ¿no? Pero en cambio, si ustedes se hacen algún, no sé, podrían agarrar quizás un sujetador, ponerlo desde acá hasta acá, cosa que se concentre en este punto toda la figura geométrica, todo el cuerpo geométrico, van a ver que va a ser mucho más sencillo tratar de moverlo. ¿Ok? Entonces, sí es posible que el centroide se encuentre fuera de la figura. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo, ya que al inicio lo vamos a hacer, como ya sabemos, ¿no? Con integrales. Se trata de una parábola, pero el objetivo de este ejercicio es que ustedes sepan manejar las tablas que les envíen al grupo. Tienen, ¿no es cierto?, la tabla de centroides y momentos de inercia que envié al grupo. ¿O no les llegó aún? Vertical o va a ser horizontal. Entonces, nos conviene generalmente en este tipo de parábolas usar un diferencial vertical. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un diferencial de X que va a ir desde 0 hasta 3 de forma casi constante y un diferencial de Y que va a ir desde 0 hasta chocar con esta parábola o hasta chocar con la función que tenemos que es una parábola, ¿no? Pero como nos está dando en este caso de forma general, tenemos que encontrar la ecuación particular de la parábola. Como ya nos da la base y la altura, la vamos a encontrar de forma particular. Entonces, con respecto a este eje X y a este eje Y que está en rosado, podemos tomar este puntito, ¿no? Este punto, cuyas coordenadas son en X3 y en Y5. Como este punto es parte de la función, podemos reemplazar, ¿no? En vez de X, bueno, acá pondremos X igual a K de Y al cuadrado. En vez de X ponemos la distancia, ¿no? De 3. K es lo que queremos encontrar por 5 al cuadrado. Entonces, la constante K tiene un valor de 3 sobre 5 al cuadrado. Y esto llegaría a ser, bueno, podríamos decir que es 3, 5 por 5, 25. 3 sobre 25 avos, ¿no? Bien, ahí se queda. Entonces, nuestra ecuación particular de esa parábola va a ser igual a X igual a 3 sobre 25 por Y cuadrado.
Listo. Entonces, nuestro diferencial de área va a ser igual al diferencial de y por el diferencial de x. Para poder encontrar el área, nosotros tenemos que integrar el diferencial. Por lo tanto, el diferencial de y, diferencial de x se mantiene. Ahora procedemos a encontrar los límites. Para el diferencial de y, hemos dicho, ¿no es cierto?, que va a ir desde 0 hasta chocar con la función. Pero en este caso, nuestra función x igual a k de y al cuadrado está yendo de forma decreciente. Si ustedes se grafican, les va a salir como si nuestro eje estaría de acá, ¿no? De acá, y acá, x. Por lo tanto, no es lo correcto. Así que tenemos que de esta ecuación encontrar nuestra función con respecto a la variable x, ¿sí? Y esto va a ser x, bueno, 25x sobre 3. Y lo que está elevado al cuadrado viene acá con raíz, ¿no? Entonces nuestro límite y nuestra función y sería raíz de 25x sobre 3. Ahora sí, el x va a ir de forma constante, ¿no? De 0 hasta 3. De eso no hay mucho problema. Listo. Entonces nuestro área acá tendría que ser integral de un diferencial es directamente y, ¿no? Entonces acá sería raíz de 25x sobre 3. Se mantiene el otro diferencial de 0 a 3 del diferencial de x. Entonces acá, por si acaso todo esto está en raíz, ¿no? Raíz de 25 sobre 3 puede salir como constante, ¿no? Y acá tendría la integral de raíz de x o x elevado a la 1 medio. Entonces, 1 medio más 1 es 3 medios, ¿no? 1 medio más 1, sí, es 3 medios sobre 3 medios. Esto tenemos que reemplazar de 0 hasta 3. ¿Cuánto les da el área, por favor? Luego vamos a sacar el x centroidal. Entonces, para el x centroidal necesitamos los momentos estáticos de primer orden, ¿no? Entonces, acá va a venir x, diferencial de y, diferencial de x, de 0 hasta raíz de 25x sobre 3 y de 0 hasta 3. Los límites, si se dan cuenta, cuando ya definimos el área, se van manteniendo, ¿no? Lo único que va aumentando es la distancia x o la distancia y. Para el momento de inercia, las distancias elevado al cuadrado. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, de adentro hacia afuera se sigue manteniendo esto, 25 tercios de x. Y la integral de 0 hasta 3 del diferencial de x, ¿no? No olvidemos que tenemos que multiplicar la distancia x. Entonces acá, calculenmelo cuánto les da el momento estático también. Luego tendríamos el momento estático con respecto al eje x, ¿no? Y es la distancia perpendicular. Si es el eje x, necesitamos la distancia y, diferencial de x, de 0 hasta 3. Entonces acá vamos a mantener el diferencial de afuera. Integramos lo de adentro, ¿no? Y cuadrado sobre 2 y evaluamos desde 0 hasta raíz de 25x sobre 3. Acá se sigue manteniendo el diferencial de x. ¿Cuánto les da, por favor? El área, momento estático con respecto al eje y el momento estático con respecto al eje x. ¿Quién lo calcula? Ahora vamos a... Bueno, hasta acá llegaremos. A ver. Vamos a encontrar el eje centroidal, que ya directamente es el momento estático en y sobre el área. Esto sería 1.8, ¿no? 1.8 metros. El y centroidal, que sería el momento estático en x, 75 medios sobre 10, ¿no? Y acá sería 10 por 2, 20, 75 sobre 20 metros. Ok.
Como ya contamos con la facilidad de tener tablas de centroides y momentos de inercia, vamos a buscar la figura de una parábola. ¿Ya? Vayan entonces ustedes buscándolo. Acá ya lo tenemos, ¿no? Nos dice media parábola. ¿Ya? Entonces, acá ya tendríamos similar a esta parábola, ¿no? Comparen el gráfico, es similar a esa parábola. Entonces, empezamos a ubicar nuestros ejes. Nuestro eje, la verdad, está acá volteado, ¿no? O sea, me refiero a que lo que viene siendo acá nuestro X centroidal está acá, el X centroidal está acá y el Y centroidal. Entonces, este es nuestro Y centroidal y todo esto viene siendo nuestro X centroidal. En el caso de que tengamos la figura, ¿no? Nuestro X centroidal estaría al otro lado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se están ubicando, ¿no es cierto? Están con la gráfica. Esta es la altura, toda esta parte que está mostrando acá, que es el X centroidal, viene siendo diferente, ¿no? Aquí está la altura, aquí está la base, y esto sería al revés. Entonces, para poder encontrar el X centroidal por tablas, acá lo vamos a encontrar. Esto lo veremos más abajo. Bien, acá entonces pondremos por tablas para que podamos comparar y ustedes sepan manejar estas tablas por tablas, ¿sí? El área, vamos a empezar con el área. El área es independientemente del eje, ¿no es cierto? No necesitamos del eje para poder conocer el área. Entonces acá el área nos dice que va a ser 2/3 de la base por la altura. 2/3 de la base por la altura. La base es 3 y la altura es 5. 3 con 3 se va y 5 por 2, 10 metros cuadrados. Tendría que salirnos lo mismo, ¿no? 10 metros cuadrados acá y acá 10 metros cuadrados. Entonces estamos bien, ¿no? Ya, acá lo moveré directamente. Ahora sí, vamos a calcular el X centroidal. Analizamos nuestra gráfica de acá y ponemos nuestra gráfica también acá, ¿sí? Bien, entonces lo que aquí viene siendo la altura, en nuestro caso, es la base, es decir, el valor de 3. En lo que viene siendo nuestra base, acá viene siendo la altura, que es el valor de 5, ¿ya? No es lo mismo. Claro que es similar, pero no es lo mismo. Entonces, acá ya tenemos un X centroidal que está con respecto a este eje, al eje Y y X que muestra acá, que nos dice que va a ser 3 de la base por sobre 8, ¿no? Entonces, ese valor en nuestro ejercicio, acá, el valor de X centroidal de 3b sobre 8, en nuestro ejercicio es el valor de ¿qué? La Y. Y centroidal, muy bien. ¿Quién eres? ¿Tu nombre? Bueno, entonces sería nuestro Y centroidal, ¿no? Acá pondremos Y centroidal es igual a 3 de la base sobre 8. En nuestro gráfico nos mostraba de la base, ¿no? Pero en nuestro ejercicio sería de la altura, ¿no es cierto? 3/8 sobre 8. 15 sobre 8. Este sería el valor del Y centroidal. ¿Y cuánto les da ese valor? A ver. 1.875. Ya. Y acá lo han comprobado, ¿no? La base viene siendo nuestra altura.
La altura viene siendo nuestra base. El X centroidal viene a ser nuestro Y centroidal. Y acá esto es 1.875, dijo, ¿no? 5 metros. Y debería salirnos lo mismo que este valor, pero creo que no tendría que dar así. A ver, verifíquenmelo acá, por favor. El momento estático con respecto al eje Y. ¿Dijo para el Y? Sí, dime. Para el Y dijo. Sí. No. A mí me ha salido 45. Ya, este momento estático está mal, ¿ya? Momento estático con respecto al eje Y, al eje X, perdón, me lo han calculado mal. No es 75 medios. Si bien 75 medios es la integral de Y cuadrado, ¿no? Pero les faltaba dividir sobre este 2. Entonces acá es 75 cuartos. Por favor, corríjanmelo. Y acá tendría que ser el Y centroidal 75 cuartos sobre 10. Aquí sería sobre 40. Ahora sí, esto debería darnos el mismo valor que hemos encontrado por tablas, ¿no? Este. A ver, 75, divídanmelo entre 40, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, chicos? 1.875. ¿No ve? Entonces nos está saliendo el mismo valor que hemos sellado por tablas. Tienen que, cuando usemos tablas, siempre tenemos que ubicar nuestra gráfica a lo parecido. Si esto está de forma general, ustedes tienen que encontrar de forma parecida, ¿ya? Entonces acá sería el Y centroidal, ya lo hemos calculado. Para poder encontrar el X centroidal, lo que esto es nuestro Y centroidal, viene siendo para nuestro ejercicio, ¿qué distancia? Nuestro X centroidal, ¿no? Entonces, para el X centroidal, aquí viene siendo 3/5 de la altura. Para la tabla, la altura es H, pero para nuestro caso viene siendo la base, ¿no? Entonces, acá podemos aclarar quizás que por tablas, para el ejercicio, ¿no? Para el ejercicio, base es la altura y altura es la base, ¿ya? Para que no nos equivoquemos. Entonces acá nos pide 3/5 de la altura. En este caso nos está pidiendo de la base. Y nuestra base tiene 3. Bien. Entonces, esto es 3 por 3, 9. 9 entre 5 nos da un valor igual, ¿no? De 1.8 metros. Entonces, si se dan cuenta, tanto haciendo por integrales como usando las tablas, llegamos al mismo valor, con la diferencia de que integrando tardamos un poco más que haciéndolo por tablas, ¿no es cierto? Ahora, la parte importante para los momentos de inercia, ¿sí? Vamos a decir acá, nuestra inercia, tenemos dos inercias. Si logran ver, tenemos una inercia en X barrita y una inercia en X sin la barra. Pero ambos valores son completamente diferentes, ¿no? No son lo mismo. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Los que son con barrita, acá que ven, barrita significa que son las inercias en el centroide. En cambio, esta inercia en X sin barra y el producto de inercia sin barra son las inercias con respecto al eje de referencia que muestra acá, es decir, a este eje Y y a este eje X. Si se han dado cuenta, este eje Y y este eje X no son lo mismo que tenemos acá en nuestra figura, son diferentes. Pero sí
Lo único que no va a variar son los momentos de inercia con respecto al eje centroidal. ¿No? Entonces acá vamos a tener un eje centroidal. Esas inercias centroidales nunca van a cambiar. Cualquier eje de referencia que ustedes tomen, y ya les había indicado en la anterior clase, siempre van a ser las mismas. Pero si yo quiero encontrar las inercias con respecto a este eje, va a ser diferente que encontrar las inercias con respecto a este otro eje o encontrar con respecto a este otro eje. Entonces las inercias y el valor van a ser completamente diferentes. Pero en lo que sí todos vamos a igualar es en encontrar las inercias en su centroide. Por lo tanto, para no variar, nosotros tenemos que usar siempre las inercias centroidales de estas figuras, ¿sí? Y con eso me refiero a que tenemos que encontrar o sacar de la tabla las inercias en X que tengan barrita. Por lo tanto, entonces acá vamos a copiar. La inercia para el eje X es igual a 8 sobre 175 por, acá nos dice la base por la altura al cubo. Pero si se dan cuenta, nosotros es a lo revés. Si decía la base, entonces es la altura. Y si decía altura al cubo, se refiere a la base al cubo para nuestro ejercicio. ¿Y cómo se van a dar cuenta esto? Es un poco complicado este tema si ustedes lo van a hacer de forma mecánica, ¿sí? Siempre lo tienen que analizar. Entonces, la inercia en X siempre, o sea, se han debido dar cuenta acá que nosotros elevamos la distancia perpendicular al eje que queremos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener lo mismo, ¿sí? Si es inercia en X, la base altura al cubo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta de esto? Ya. Lo mismo, ¿no? Acá vamos a poner, vamos a copiar cómo estaba la base por la altura al cubo. Para nuestro ejercicio, pero no olvidemos que nuestra base es la altura y nuestra altura es la base. Sí, y tengan cuidado con ese valor. Luego, la inercia en Y va a ser igual a 19 sobre 480 por la base al cubo por la altura al cubo. O bueno, por la altura, perdón. Listo. Entonces empezamos a reemplazar los valores. 8 sobre 175. En vez de la base, nosotros tenemos que poner la altura. Que sería 3 por 5 al cubo. Por 5 al cubo. Y acá va a ser 19 sobre 180 por 3 al cubo por 5. ¿Cuánto les da estos valores? No olviden que estamos encontrando ya los centroidales, ¿sí? Y los centroidales para la tablita son los que están con barrita, ¿ya? Los que están con barrita. Entonces, el producto de inercia es base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 60. Base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 60. Bien. ¿Cuánto les da, chicos? Inercia en X 17.143. Ya. Y 5.344. Ya. Y acá el producto de inercia. 3.75. 3.75 metros a la cuarta. Y metros a la cuarta y metros a la cuarta. Bien. Ahora,
Como les decía, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar que en vez de la base sea la altura y en vez de la altura sea la base. No lo hemos cambiado aquí, ¿no? Para el X centroidal, porque la base tiene un valor de 3, pero nosotros tenemos que poner la altura que es 5. Para no complicarnos mucho, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar acá una captura. Listo. Entonces acá voy a poner la gráfica. Bien, acá. Si se dan cuenta, nosotros, ¿no? Usando las tablas, hemos dicho que nuestro X centroidal era el Y centroidal en tabla. Nuestro Y centroidal era el X centroidal en nuestra tabla. Por lo tanto, si aquí teníamos que este es el Y centroidal y este es el X centroidal, para nuestro ejercicio es lo contrario, ¿no es cierto? Para el ejercicio tendríamos que este es nuestro Y centroidal, eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? Y acá tendríamos el X centroidal. Por lo tanto, si nosotros tenemos una inercia en el centro de gravedad, ya cambiando la base y la altura, este llegaría a ser nuestra inercia en Y centroidal y esta nuestra inercia en X centroidal. ¿Esto por qué? Por los ejes, ¿sí? Por los ejes. Bien, entonces eso sería todo, ¿no? Si acá con respecto al eje X nos daba 8 sobre 175 de la base por altura al cubo, para nosotros es nuestra inercia con respecto al eje Y. Y si la inercia con respecto al eje X nos daba que es 19 sobre 480 de la base al cubo por la altura, para nosotros es nuestra inercia con respecto al eje X, ¿no? Listo. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Y acá comprobamos lo que habíamos dicho, disculpe. ¿no? Positivo, positivo, y este puede ser positivo o negativo. Sí, dime. El producto de inercia, eso le quería preguntar. El signo depende, en estas funciones también cambia los signos, así de positivo, negativo, depende a cómo esté la figurita. No, en este caso no. Solo se aplica al círculo y al triángulo, ¿no? Al rombito, a los triángulos, rectángulos. Está bien, Maxi. Bien. A ver, son las 7:20. Bien, bien compañeros, no sé si habría alguna pregunta, alguna duda sobre los ejercicios que hemos hecho el día de hoy. Vuelvo a preguntar entonces, ¿ha quedado claro? Así, sí. Chau, sí. Bien, ahora vamos a introducirnos a lo que viene siendo los giros de momento de inercia. De inercia. Cuando nosotros tenemos figuras, como lo habíamos visto anteriormente, vamos a hablar directamente de un rectángulo, ¿sí? Teníamos un rectángulo horizontal, podríamos tener acá un rectángulo vertical. El problema se presenta cuando tenemos una figura inclinada, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de figuras horizontales o verticales no tenemos mucho problema, ¿no es cierto? Porque nosotros podríamos tomar el eje centroidal, un eje Y centroidal y un eje X centroidal. Lo mismo con esto, ¿no? Este podría ser nuestro eje Y centroidal y este podría ser nuestro eje X centroidal.
Ahora, el problema viene en las figuras inclinadas, porque en este eje generalmente, ¿no? Generalmente nuestros ejes siempre son verticales y horizontales. Hablando del sistema de plano, vamos a tener el sistema cartesiano X y Y, ¿sí? Pero para poder facilitar nuestros cálculos de encontrar inercias de figuras inclinadas, nos conviene usar las tablas, ¿ya? Nos conviene usar las tablas, pero las tablas van a estar con respecto a figuras, sí, ¿no es cierto?, paralelas a los ejes. Por lo tanto, si yo usaría la tabla para esto, tendría esto, ¿no es cierto? Lo llamaremos Y1, centro de gravedad, y aquí le llamaremos, bueno, eso era el X, ¿no? Acá Y1, centro de gravedad, y acá X1, centro de gravedad. Entonces yo ya lo puedo usar de forma convencional, puedo usar la inercia en Y, es la base por altura al cubo sobre 12. La inercia en X es la inercia en X es base por altura al cubo sobre 12 y la inercia en Y llegaría a ser base al cubo por la altura sobre 12, ¿no? Pero lo voy a encontrar en estos ejes, en el eje Y y en el eje X, de forma convencional, considerando que la figura está en este estado, ¿no? Pero está con un eje inclinado. De este eje verde al eje rojo es lo que yo tengo que llevar los momentos de inercia. Y ahí es donde se presenta la dificultad y lo llamamos giros de momentos de inercia. Entonces, siempre, por favor, el ángulo que nosotros vamos a considerar de un eje para el otro va a ser positivo si este es antihorario. Y va a ser negativo si el ángulo es horario. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Estoy diciendo que del eje verde quiero llevarlo al eje rojo, es decir, desde acá hasta el eje rojo tengo un ángulo alfa. Entonces, ¿ese ángulo alfa para este caso es positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien, porque está yendo antihorario. En cambio, si mi eje no sería este, digamos, el Y centro de gravedad 1, y acá el X 1 centro de gravedad, quiero llevar desde el eje amarillo al sistema convencional Y y X, que tengo generalmente, quiero llevar del eje amarillo al eje convencional del sistema cartesiano, el ángulo alfa tiene signo Negativo. Yo, negativo. Correcto. Entonces ya estamos entendiendo, ¿no? Bien. sí, disculpe, al revés puso antihorario y horario. Ay, sí, tienes razón. Con razón estaban pensándolo mucho, ¿no? Bien, entonces este es antihorario y acá es horario. Ya. Bien. Entonces, eso por favor para que ustedes sepan si el signo va a entrar con positivo o signo negativo del ángulo. Para que nosotros llevemos la inercia, ¿sí?, al eje principal, al eje cartesiano, vamos a tener esta forma. Nos dice, la inercia en el eje inclinado por el coseno de cuadrado del ángulo alfa, y ya saben, el ángulo alfa tiene signo. Este puede ser positivo o negativo. Menos la inercia en Y del eje inclinado por el seno al cuadrado del ángulo alfa y más el producto de inercia por el seno de 2 veces el ángulo alfa para poder encontrar la inercia en el eje X, ¿no?, que tengo de forma convencional. Entonces, la inercia en el eje Y
es la inercia, ¿no? Con respecto, bueno, acá sería el eje X inclinado, seno cuadrado de alfa más la inercia en Y1 coseno del ángulo alfa y más el producto de inercia por el seno de 2 veces el ángulo. Listo. ¿Qué más? El producto de inercia. El producto de inercia es igual a la inercia en X menos la inercia en Y, todo esto dividido entre 2, multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo alfa, más el producto de inercia por el coseno de 2 veces el ángulo alfa. Entonces, cuando nosotros tengamos figuras inclinadas, no olviden primero facilitarse los cálculos usando las tablas, ¿no? Entonces, esta figura de acá de la izquierda es la misma figura que esta, pero con el eje verde. Lo que generalmente nosotros usamos son los ejes convencionales del plano, que siempre son vertical y horizontal, ¿no? El eje X y el Y. Entonces, para llevar las inercias del eje verde al eje rojo, hay un ángulo de por medio, ¿no? Y este puede ser antihorario u horario. Si es horario es negativo y si es antihorario es positivo, ¿no? Listo. ¿Qué más? Para poder llevar los centroides de manera que lo tenga de respecto al eje verde, llevarlo al eje rojo, se lo hace de forma geométrica, dibujándose triángulos rectángulos. Pero esto lo vamos a ver la siguiente clase con un ejemplo cuando ustedes lo entiendan mejor. ¿Ya? Entonces acá vamos a usar esas fórmulas, por favor. Ahora, cuando el producto de inercia sea igual a 0, nuestros ejes son principales. Ejes principales. Esto quiere decir que cuando nosotros lleguemos al punto donde los ejes son principales, ¿no? A un cierto ángulo de rotación, significa que a partir de ahí ya no se va a poder rotar la figura, ¿no? Son los ejes principales, ahí vamos a tener las máximas inercias o las mínimas, ¿no? Máximas y mínimas. Pero eso ya lo vamos a analizar más adelante. Entonces, hasta acá quedaremos la clase del día de hoy, compañeros. Tengo entendido que el ingeniero aún no está pasando clases, pero